Hola, hola gente, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a la séptima edición de La Curiosidad Liberó al Gato. Seguimos nadando en aguas desconocidas, hoy con el tema de los nerds, geeks, no sé bien cómo se dice. Ahora le vamos a preguntar al invitado que nos aclare un poco ese tema. Estuve leyendo, no llegué a una conclusión. Primero, lo primero, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Y querido Walter, ¿cómo Hola es? amigos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a presentar a Lucas, Lucas Varale. Lucas Varale es, además de ser un nerd o geek profundo, que tiene todas las mañas y todas las características típicas, hasta los lentes, y ahora lo veo ahí con una boina, eso no sé, ya me explicará si es o no. Eh, es además astrólogo, ¿no? No, astrofísico. Un Igualito. detalle, ¿eh? Es casi lo mismo, ¿eh? Le decimos en Ni broma que es siquiera, astrólogo. ni siquiera, ni una cosa ni la otra. Eh, eh, Pensé que tenías algo que ver con Orangel o que nos ibas a hablar también del futuro, si es un buen momento para invertir. Ah, es un buen momento para invertir, ¿eh? Está todo en crash. Bueno, a Claro. ver, Lucas Varale, ¿cómo estás, querido? Bueno, muy bien, hola a todos. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Y bueno, primero me presento un poco mejor, o sea, no soy ni astrólogo ni astrobiólogo, soy geofísico. Ah, geofísico. Eh, Geofísico, que dista mucho de todas esas cosas que mencionaste. Cualquier cosa. Ok. Pensé que algo tenía que ver con las estrellas o con Piscis, no sé. Bueno, Sí, con física sí, tiene mucho que ver con física, no, con pero no Piscis, con no con astronomía. física. Con Piscis. Claro. Bueno, Yo, a ver, explícame. Vamos a la duda que dije en la presentación que no te gustó. Vamos, explícame bien, porque posta lo estuve leyendo. ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia entre un nerd y un geek? ¿Y vos qué te considerás? Mira, bueno, yo en principio no me considero nada de eso. Yo creo que, a ver, yo no soy lingüista, así que obviamente no sé bien la definición de cada cosa. De En el hecho, pueblo, ahí, ¿cómo habla la gente? No, yo tampoco sí, soy lingüista. digamos, yo creo que me pasa lo mismo que te pasó a vos, que dijiste que estuviste investigando un poco y que no te quedó una idea clara. A mí tampoco me quedó una idea clara. Yo creo que en realidad el término o los términos dependen mucho, son un poco ambiguos, o sea, dependen un poco de la persona que lo está mencionando, en qué categoría introduce a cada otra persona en una u otra, ¿no? Eh, Incluso creo que el término geek es bastante moderno respecto Ujú. al término nerd. Entonces yo creo que lo que terminó ocurriendo en los últimos 20, 30 años es que cuando antes a todo el mundo un poco rarito lo metían en la bolsa de los nerds, de repente se dieron cuenta que había diferencias y la tecnología principalmente empezó a meterse en todos, o sea, antes la tecnología quizás era de unos pocos y era parte de los nerds, en los últimos 30 años la tecnología es parte de todo, se metió, se introdujo en todas las casas, en los bolsillos, en todos lados. Eso yo supongo que hizo que la gente empiece a ser un poco más crítica en cuanto a analizar a una persona u otra, ¿no? Lo que para antes eran todos bichos raros, de repente a uno dijo, no, pero este no es un bicho raro, este más bien es un tecnólogo o es una persona que le gusta mucho la tecnología, entonces no es un nerd, y bueno, vamos a ponerle geek. Así que no sé cómo es la historia de cómo sale la palabra ni geek, de dónde viene, pero creo que hoy en día geek está más vinculado a lo probablemente a lo tecnológico, pero no necesariamente a lo tecnológico, sino más bien a lo moderno, a cosas que por lo general comienzan de nicho y a veces crecen tanto que dejan ser de nicho, pero siempre vinculadas principalmente a cosas modernas. Entonces, dentro de los geek vamos a tener también distintas diferenciaciones, me imagino. O sea, debe haber geek de todo tipo. Y yo creo que todos esos, según la persona que los esté analizando, van a entrar dentro de la terminología de nerd también. O sea, no creo que sea muy, muy fácil separar uno de otro. O sea, yo creo que agarrás cualquier persona que para alguien le parezca nerd
y va a costar definir si realmente es un nerd, un geek, o si es las dos cosas. O sea, vos lo que me estás diciendo es, a ver, antes le hacían bullying, los molestaban porque eran los que más estudiaban, los que más estaban con la tecnología, los que prácticamente estaban en su mundo sin relacionarse con nadie. Entonces eran como el blanco de los bullies, ¿no? Por decirlo así, o los considerados bichos raros. Pero con el avance de la tecnología, esos bichos raros, digamos, empezaron a ser absolutamente necesarios en todos los campos. Entonces empezamos Sí. como a hacernos amigos, ¿no? de esa gente, o incluso a nosotros considerarnos un poco así, para poder vivir mejor, si se quiere, tener más éxito en el mundo moderno. Y de hecho, muchos de los multimillonarios exitosos hoy son considerados, eran o serían considerados nerds en el pasado, son nerds o geeks, son considerados también hoy en el presente y se ríen de todos. Exacto. Como... Sí, yo creo que antes, en el pasado, un nerd podía ser una persona totalmente intelectual, encantado de la poesía y metido en la poesía, y para la persona que lo esté mirando de afuera, ese era un nerd. Y sin embargo era solo poesía lo que la persona estaba metida, digamos. Lo mismo con otro que estaría metido con la historia, o sea, básicamente el tipo, por decir, digamos, la persona que sería como el bicho raro, que estaba metido en su mundo, sea cual sea ese mundo, entraba en la categoría de nerd. Como decía antes, esa categoría tuvo que empezar a diferenciarse un poco más, porque de repente todos nos empezamos a ver metidos en alguna de esas cosas que de repente los que serían bichos raros empezaron a meterse. Entonces a todos nos gusta un poco más y bueno, empezamos a buscarle un poco mejor la terminología de dónde meterlo, entonces ahí aparece la palabra geek. Vos al principio dijiste en qué me considero yo, y yo cuando me analizo a mí mismo, o sea, para nada me considero ni un nerd ni un geek, o sea, yo soy una persona que tengo mis gustos, tengo mis preferencias, pero de hecho yo por mi profesión, digamos, yo empecé con física, siempre muy vinculado con personas que para cualquier otro que no esté metido en el tema son no nerd, hiper nerd. Entonces, y yo sin embargo con esa gente también a veces me sentía hasta sapo de otro pozo, porque justamente yo mismo ahí me encontraba con personas que para mí eran nerd. Entonces claro. Yo para amigos míos yo soy nerd, pero yo ahí conocí gente que para mí, yo decía, este es un nerd. Vos eras el más cool del grupo. No sé si el más cool, pero te quiero decir, o sea, no. Claro. O sea, a mí mismo no me era sencillo ponerme en una categoría, y yo tenía el mismo problema para tratar de diferenciar a las personas que me rodeaban en ese ámbito, ¿no? Bueno, pero hay varios estereotipos y hay cosas que realmente se hacen en diversos lugares. Vamos a dejar de lado por el momento el estereotipo físico, ¿no? Anteojito, flaquito, no atlético. Vamos a dejar eso por lo menos por el momento. Vamos a hablar un poco de lo que sí se ve, lo que todos vemos, lo que incluso se hicieron series sobre el tema, ¿no? Como por ejemplo The Big Bang Theory, que era, ¿no? la teoría del Big Bang, que era como la más importante. Y ahí se ve, y bueno, yo lo veo también, me olvidé de decir que Lucas también es dueño, ¿no? De un negocio que vende juegos y, ¿no? juguetes, para mí, para nerds, por eso ya lo vamos a hablar, o geeks, que se llama Akataka. Y también organiza eventos. Entonces vos los ves y ves que juegan con juguetes, muñecos, juegan juegos de mesa, leen cómics, y hasta incluso se disfrazan cuando juegan a esas cosas. Y, no cuando leen, pero sí cuando juegan. Entonces uno ve que tiene como un poco un aire, mirándolo desde afuera, ¿no? Mirándolo de afuera, yo creo que tengo un lado geek, pero digamos, a ese punto, digamos, lo miro desde afuera, parece medio como lo que los ven desde afuera, dicen, esto es inmadurez, son adultos inmaduros jugando con juguetes, jugando con juegos. ¿Vos qué tenés para decir de eso? Sí, yo quizás antes era muy fácil confundir eso y decir, no, jugar es cosa de niños. Hoy en día yo creo que eso totalmente está pasado de moda, digamos, o sea, más en el mundo que yo me estoy moviendo hoy en día. Justo yo dejé mi profesión, o sea, yo dejé la geofísica hace 5 años
Y hace 4 arranqué con Akataka y estoy totalmente abocado a Akataka, feliz, o sea, a full con la tienda, pero muy contento. Y desde que estoy en estos 4 años, digamos, ese estereotipo que vos decías físico, digamos, para mí ya está totalmente anticuado, digamos, porque la cantidad y variedad de personas que conocí en este tiempo y con las que juego yo mismo, entran en cualquier categoría. O sea, digamos, por empezar, los juegos de mesa que nosotros comercializamos no son los juegos de mesa clásicos que uno conoce en las jugueterías, que uno va a la típica juguetería argentina, y son esos juegos que son siempre los mismos. O sea, la industria de los juegos de mesa cambió muchísimo en los últimos 20, 30 años, principalmente apoyados por la tecnología, justamente. O sea, porque la tecnología de fabricación permitió hacer cosas que antes eran imposibles imaginar para hacer algo masivamente. Entonces eso le dio un empuje a la industria de los juegos de mesa tremendo. Entonces hoy existen una variedad increíble de juegos de mesa. O sea, por año se deben estar haciendo, no sé, por lo menos 500 juegos por año nuevos de autor. Y cada uno de esos juegos es de autor. O sea, hay una o más personas que estuvieron dedicándole meses y a veces hasta años al juego ese, pensándolo, buscando distintas mecánicas de juego que estén contenidas en el mismo juego. Eso hace de que la versatilidad y la variedad que haya es totalmente increíble, digamos, hoy en día, que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Todo el tiempo todas las semanas están apareciendo juegos nuevos. Entonces eso hace de que el espectro de gente a la que apunta es cada vez más grande. Antes, hace 40 años atrás, o hace 20 acá en Argentina, uno decía juegos de mesa y pensaba, bueno, no sé si decir marcas o no, o sea, si no tienen problema que mencione marcas. Estamos en la Bueno, televisión uno abierta. mencionaba, no sé, el Estanciero, el TEG, el Monopoly, los juegos más milenarios, digamos, el ajedrez, las damas, y no iba mucho más de eso. Entonces, cuando vos mencionás esos juegos, obviamente te encontrás con un público acotado, que es el que les puede gustar ese tipo de juegos. Habrá gente que le gusta el ajedrez y no le gusta el Monopoly, no le gusta el TEG, o viceversa. Pero convengamos de que no deja de ser un grupo reducido, porque estamos hablando de poca variedad de juegos. Hoy en día eso cambió tanto que tenés gente de todo tipo, de toda índole, que se juntan a jugar juegos difíciles, juegos muy difíciles, o sea, juegos que estás 4 o 5 horas jugándolo y que te quema la cabeza, juegos que son de 15 minutos y para divertirse entre amigos. O sea, tenés una variedad enorme, entonces tenés una variedad enorme de personas. Yo diría, el 90% de esas personas para mí no entran en la categoría que uno podría pensar de nerd. El 90%. O sea, ahora de todo ese total, seguro tenés un 10% que para cualquiera de nosotros, o para la gran mayoría, lo vamos a ver como bicho raro, porque, como bien vos decías, capaz que no es que ni siquiera juegan a toda esta variedad de juegos, o sea, juegan a una cierta variedad de juegos, y capaz que incluso se disfrazan para jugar, y se meten en su mundo de tal manera de que para la mayoría de los que lo rodean lo vamos a ver como algo raro. Claro, eso es lo que yo vi, por lo menos cuando yo fui al evento que vos organizaste, que vi a la gente disfrazada jugando, pero también vi que los juegos tenían como mucho de fantasía, ¿no? Es como un mundo de fantasía. Vos me decís, el 90% juega otro tipo de juego. No sé, yo veo los juegos de cartas, o no, es como realmente hay mucha fantasía, y los que se disfrazan realmente se quieren meter en ese mundo. ¿Hay algo de eso, de quizás ir más a la fantasía, de querer meterse en el mundo, olvidarse de todo, cuando yo quizás en mi tiempo libre, en vez de, si quiero jugar algo, juego un juego de celular, qué sé yo, normal, llamémoslo, habitual, de carreras o cosas por el estilo, y ellos como que se meten realmente en un mundo de fantasía en el que quieren ingresar, quizás porque es un momento libre y se quieren olvidar del laburo y de la realidad por un rato. Sí, digamos, yo creo que ahí vos te estás quizás refiriendo un poco más a los que juegan rol, que no son juegos de mesa, son los juegos de rol, requieren de la fantasía o requieren de la imaginación muchísimo. También tenés juegos de rol que son, digamos, muy lejos de la fantasía, o sea, juegos de rol basados en la actualidad o basados en momentos históricos,
en donde vos tenés que personificar personajes históricos o personajes no reales, pero sí con características reales, o sea, donde obviamente no existe ni la magia ni nada, pero también tenés los juegos de rol donde hay dragones, donde hay magia, donde hay enanos, donde hay duendes, donde hay orcos. Tenés, igual que con los juegos de mesa, con los juegos de rol, tenés una variedad hoy en día muy grande, de todo tipo. Cada franquicia cinematográfica que sale, seguramente al año ya tenés un juego de mesa y un juego de rol de esa franquicia. O por lo menos de las franquicias más importantes. Y obviamente las franquicias vinculadas con la fantasía, con la ciencia ficción, y van a tener más fácil un juego de mesa y un juego de rol que una película romántica o una película, porque obviamente el libreto se presta para hacer un juego de rol o un juego de mesa. Entonces nos vamos a encontrar con más fantasía que menos fantasía, eso seguro, pero no significa de que solo haya fantasía y que los que estén jugando solo sea para vivir experiencias fantásticas, porque, y vuelvo a decir, o sea, yo no soy muy rolero, o sea, no soy de jugar rol, o sea, a mí me gustan más los juegos de mesa, pero tengo amigos que juegan rol y que juegan aventuras de rol que son 100% reales, digamos, o sea, con cero fantasía. Y básicamente lo que ellos hacen es viven la piel de otra persona durante su aventura, ¿no? O sea, que puede ser, digamos, un político, que puede ser un químico, un asesino, o sea, digamos, obviamente es como actuar, es como ir al teatro. Bueno, los que están arriba del teatro pueden estar haciendo una obra fantástica o pueden estar haciendo una obra de ficción real, digamos. Y acá más o menos hay un paralelismo en eso. Claro. Gustavo. La verdad que yo no juego ni a la bolita, ¿no? Soy un amargado, pero me cuesta muchísimo. En relación al tema de los juegos, una de las industrias más protegidas históricamente en la Argentina es la industria del juguete, junto a la industria del calzado y a la de la vestimenta, siempre han gozado de muchísimas prerrogativas, y eso ha hecho, digamos, que la industria se concentre en muy poca cosa y de muy mala calidad. ¿Hay producción nacional de juegos del tipo del que te referís, o todo es importado? Y si todo es importado, ¿cuánto más caro acá que afuera, o cuánta dificultad de conseguir cosas acá más que lo que hay afuera de la Argentina? Bueno, es un poco de todo lo que dijiste, tiene mucho de cierto. Acá en Argentina, cuando yo largo mi profesión, me tomo un año sabático para ver qué quería hacer, o sea, si volvía a la profesión o no. Y en ese interín, como esto era parte de un hobby mío, jugar juegos de mesa, y que era un hobby que por mi profesión y por mis estudios, poco el tiempo le había podido dedicar, de repente mi señora queda embarazada y ahí es como empecé a analizarlo mejor, a hacer un clic de decir, bueno, ¿qué quiero para mi futuro? ¿Qué quiero para mi familia? Y de repente esto se amoldó perfecto. ¿Por qué? Porque si bien en Argentina era muy lo que vos estabas describiendo recién, o sea, no se conseguían estos juegos, o conseguirlos era muy difícil, no se estaban importando, de repente la industria nacional era un calco de lo que vos describiste, o sea, la clásica con calidad que no les interesa, básicamente. Y había un par de editoriales que ya eran del mundo de los juegos modernos, pero todavía muy chiquititas, que estaban empezando a sacar cosas. Pero en el resto del mundo, o sea, yo ya lo veía de que esto no solo era algo que estaba en crecimiento, o sea, ya había dejado de ser un nicho hace 10 años atrás, hace 5 mucho más, o sea, hace 5 ya en España, en Estados Unidos, ni hablar, en Brasil, en Chile, ya se estaba transformando en una industria. En España ya es una industria hace rato. Estos juegos nacen, hago un paréntesis, digamos, los juegos modernos se dice que nacen en la Alemania de posguerra, o sea, hace 60, 70 años atrás. Los alemanes estaban muy acotados en lo que podían hacer, y empezaron algunos a crear juegos, como no podían hacer muchas cosas bélicas, empezaron a crear algunos juegos
que se llaman wargame, que es justamente de guerra, pero de maneras más sutiles. Entonces empezaron a tratar de priorizar más en los recursos que en lo militar. Entonces de ahí empezaron a salir juegos con colocación con mecánicas que antes no existían, que eran colocación de trabajadores, de administración de recursos, de ocupación de espacios, pero más vinculada por los recursos que por lo bélico. Y así fue creciendo. En los 70, 80 se mete en la escena Estados Unidos, donde le pone su impronta, y le hace un empujón también a los juegos de rol, que es esta otra cosa que estábamos hablando antes, en donde se hace famoso Dungeons and Dragons, que casi todo el mundo lo conoce, lo ha escuchado nombrar, que aparece en películas, en series, de que es lo de Calabozos y Dragones. Y en paralelo, en Europa, empieza también a ser absorbido, no absorbido, sino empieza a contagiarse el resto de los países occidentales. Entonces, para los 90, cuando de repente empieza, o los 80 y 90, cuando surge el boom de la China fabrica todo, empezó a haber un empuje de antes, para hacer algunos juegos de mesa, uno tenía que enfocarse a una calidad más o menos artesanal. Cuando de repente aparece China en escena, se puede hacer básicamente cualquier cosa. Y eso es lo que ocurrió, o sea, el empuje que tuvo en los 90 y en los 2000 hizo que en Europa se vendan millones de copias por año, millones, o sea, en España solo no sé cuántas copias estarán vendiendo hoy en día, pero, o sea, es una industria ya, o sea, vos vas a Barcelona, vas a Madrid, a Sevilla, y ya hay como la tienda mía, que hay muy pocas en Argentina, allá en España, en cada una de esas ciudades tenés 20 por lo menos, más o menos, fácil. Y también vas a Miami, vas a cualquier lado de Estados Unidos y también tenés estas tiendas. Y en Brasil, en Chile, en Santiago de Chile, yo cuando estaba iniciando esto, hace 5 años atrás, me fui a Santiago para ver cómo era ahí el escenario, también porque justamente como acá estaba difícil traer las cosas, tenía que ver cómo las traía. Entonces fui a Santiago, a Miami, a Madrid, y para ver cómo podía importar acá. Y ahí en Santiago fácil visité yo solo 12 tiendas, o 10, 12 tiendas, y había más, pero fueron las que visité yo en 2 días. Entonces, acá en Argentina todavía eso no había llegado, estaba empezando a querer. Y hoy en día todavía sigue creciendo, o sea, es un nicho que sigue creciendo y todavía no está bien desarrollado. ¿Y por qué? Y bueno, por todos esos otros problemas que arrastramos como nación. O sea, los problemas de importación, los problemas de la calidad, o sea, como nosotros tenemos problemas para importar es carísimo, hay que encontrar vericuetos, la FIM no te aprueba cualquier importación así de fácil, entonces a veces tenés que salir a pagar el dólar blue, y eso encarece todo. Entonces, obviamente acá los precios de los juegos importados termina siendo el doble, el triple de lo que salen afuera. Es como jugar al Monopoly, pero con desventaja, arrancás con desventaja. Totalmente, claro, muy, muy en desventaja. Pero lo bueno es que en los últimos 3, 4 años la industria nacional empezó a crecer. Y hoy en día ya existen un montón de juegos de autor nacionales, que la calidad obviamente no es la misma que la importada, pero como la mentalidad de los creadores de estos juegos ya es aquella, ya es la moderna, digamos, tratan de ir haciendo la mejor calidad que puedan y obviamente con precios mucho más accesibles que el importado. Todavía sigue habiendo en el mundo, digamos, nosotros le decimos a los que nos gustan estos juegos, le decimos jugones. Entonces, en el mundo de los jugones, todavía sigue habiendo mucho preconcepto y medio que se lo sigue rechazando a la nacional. Pero la realidad es que de a poco se va metiendo la industria nacional muy, muy incipientemente. Pero lo más importante de esto es que abrieron los ojos esos que nos hacían los juguetes de todos los días. Entonces, los que son Ruibal, Top Toys y las grandes cadenas que nosotros conocemos acá de Argentina, que fabrican juguetes y que eran los encargados de poner todos los juegos de mesa en las jugueterías, hoy abrieron los ojos. Entonces ellos ya están en contacto con nosotros, o sea, no al revés, o sea, nosotros con ellos, sino claro, ellos con nosotros. Ellos de repente vinieron a nosotros a conocernos, a querer hacer cosas, ya han contratado diseñadores modernos y han sacado algunos juegos con el estilo moderno, han comprado licencias de afuera
y ya los están empezando a hacer acá. Entonces hay una transición. Yo, hablando con alguien de ellos, digamos, en la fábrica de una de estas grandes editoriales, hablábamos de los números, y ellos, esto era algo todavía como inconcebible. Ellos me decían, mira, nosotros, ves el memotest, sin decir marcas, ¿no? Pero ves el memotest ese que está ahí, bueno, es el mismo memotest que fabricamos hace 40 años. Lo único que hacemos es cambiarle un poco el diseño, pero es lo mismo. Pero yo sé que todos los años vendo 200.000 copias de eso. Claro. Ahora, Sí. en el mundo nuevo de los juegos de mesa, yo no puedo hacer 200.000 porque todavía el nicho no creció tanto. Entonces, todavía no está ese mercado, pero lo cierto es que evidentemente algo del mercado se les está empezando a escapar, producto del nuevo mundo. Entonces, por algo ellos abrieron los ojos y están empezando a meterse. Entonces, es una transición. Lo que estamos viendo acá en Argentina ahora es la transición, que se está viendo en todo el lado del mundo. Lo que pasa es que en España, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, eso ya lleva muchos años. Entonces, hoy de estos juegos de mesa, vos vas a Estados Unidos y los encontrás en las grandes cadenas de supermercados, en las jugueterías, o sea, ya se metieron en todos lados. Acá en Argentina todavía no. Es evidente que además es una industria que piensa solamente en el mercado doméstico y que por tanto nunca va a tener números. Si pensaran en el mundo de habla hispana, serían mercados muchísimo más grandes, pero no tienen esa se gimnasia. está empezando a pensar, ¿eh? Se está empezando. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea, todo acá es remarla contra la corriente, para las tiendas, para el que quiere crear un juego, para el que tiene una editorial y quiere crear muchos juegos y venderlos afuera. O sea, ya hay juegos incluso que se han vendido afuera, pero digamos, no es fácil. Entonces, por eso cuesta tanto verlo, digamos. Pero ya hay, digamos, está empezando. O sea, yo creo que los que crean un juego, ellos no es que no tengan la visión de se lo quiero vender a todo Sudamérica o incluso venderlo en Europa. Lo quieren, porque de hecho yo doy fe que hay gente que quiere hacerlo. El problema de después es los costos para hacer eso. En Europa la tienen más fácil porque ellos producen el 80%, lo producen en China, pero sin problema les llega, terminan de ponerle algún accesorio, a veces no, a veces sí. Entonces está todo tan bien aceitado que no hay una dificultad en ese tipo. Nosotros acá tenemos que crear todo de cero y nos encontramos con algo que bien vos dijiste al principio, nos encontramos con que hay una industria fuerte que capaz que no le simpatiza tanto esto, porque la industria ya está bien armadita. Entonces acá nosotros estamos haciendo un ruido en el mercado que hace que ellos empiecen a mirar un poco, digamos, pero todavía no hay. Nosotros con otras tiendas, que digamos, lo lindo de esto también es que somos todos los que nos metemos en esto, básicamente no nos metemos por negocio, porque la realidad es que el margen es muy pequeño, porque los costos son tan caros que si vos encima le pones el margen que se le pone a cualquier juguete, no, es imposible venderlos. Entonces, los márgenes que se les pone de ganancia son muy pequeños, entonces uno básicamente no viene a hacer negocio acá. Entonces, todo lo que estamos metidos en esto es porque nos gusta el producto, porque lo disfrutamos, porque lo amamos, porque realmente creemos de que es algo que le hace bien a la sociedad. O sea, ustedes imaginen que nosotros venimos lidiando como sociedad mundial, venimos lidiando con una tecnología que siempre es un arma de doble filo. La tecnología siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y cuesta muchísimo a veces encontrar en la balanza, hacer que lo bueno prime muchísimo más que lo malo. Entonces, la tecnología hoy nos absorbe. Entonces, hoy nos encontramos con que la mayoría de la gente está todo el tiempo con el celular, se sientan a comer y no dejan de mirar el celular, y hay capaz poco diálogo entre la familia y un montón de cosas que este mundo viene a ayudar en eso. O sea, los juegos de mesa vuelven a juntar familia. Nosotros tenemos en el local que nosotros abrimos, tenemos experiencias, pero sinceramente que a mí me llenan el corazón porque son experiencias hermosas, gente que nos viene y nos dice, no saben cómo me cambiaron la vida, porque antes nos juntábamos con un par de amigos, venían mis parientes, y siempre en las mismas reuniones terminábamos discutiendo de política. Bueno, desde que los conocimos a ustedes compramos 1, 2, 3, 4 juegos, no paran de volver a comprar, y se juntan entre ellos, juegan, creció el grupo, o sea, y así experiencias así, muchas. O sea, no pocas. O sea, nosotros... Perdón, lo último, y sí, algo que también nos sorprende a nosotros, que lo hablamos, nosotros somos 4 en Akataka, y nos sorprende día a día, o sea, al punto de que cada tanto nos los volvemos a decir, que es que
mínimo el 50% de la gente que entra al local, pero mínimo el 50%, se va agradeciéndote o felicitándote. Entonces yo he tenido comercio, nada que ver, disquería, o sea, he laburado en comercios de otras índole, digamos, y jamás un cliente se va y te agradece o te felicita por el negocio, digamos. Y eso nos vive pasando. Entonces la gente de repente, con los preconceptos de lo que estábamos hablando, con los tabúes que uno tiene y con el desconocimiento principalmente que hay de todo este mundo, cuando entra a la tienda y se encuentra con tanta variedad de todo tipo, entra el de historia y se encuentra con juegos de historia, entra el biólogo y se encuentra con juegos que te enseña, o sea, porque te enseña, muchos juegos son educativos, o sea, hay un trasfondo entretenido, pero hay un trasfondo educativo también. Entonces hay juegos que te enseñan de la célula, hay juegos de todo tipo. La conclusión que saco, antes de pasar a la pregunta, a las inquietudes de Walter, justamente es eso. Cuando yo, digamos, miraba o miro esto desde afuera y veo que, ¿no?, uno tiene la idea de que los geeks, los nerds, no importa, están todo el tiempo con la tecnología, todo el tiempo con la computadora, no tiene esa imagen, o con la televisión, pero principalmente con la computadora, con el celular, con todo lo que es tecnología, y muchas otras cosas que yo desconozco. Pero cuando juegan con algo que no tiene, o sea, es un pedazo de cartón con fichas o cartas, obviamente con una creatividad detrás impresionante, pero digo, no está la tecnología. Y bueno, ahora con la respuesta que diste, bueno, ahora entiendo por qué. Esta gente, sean nerds o no, juegan porque justamente quieren dejar eso de lado y comunicarse entre ellas mismas, ¿no? Que eso está bueno. Y además, bueno, los juegos, yo no juego mucho juego de mesa, pero los juegos de mesa realmente cuando los juego me gusta mucho jugarlo. Pasa que, claro, en la vorágine del día uno no tiene el tiempo quizás para sentarse a jugar. Si tiene tiempo para sentarse es para comer, charlar un rato e irse. Y yo agradezco, los únicos negocios que agradezco son los restaurantes cuando me dan una buena pizza. Walter. No, yo tenía pensado preguntarle a Lucas cuál era el juego más difícil que había jugado, pero ya me lo respondió, que es abrir una tienda que se llame Akataka, intentar importar en Argentina, con todas las regulaciones. Ojalá fuera un juego. Yo creo que es una buena idea para venderlo como juego a Europa y que el europeo promedio, cuando vea las reglas del juego, va a decir, qué gente creativa, mirá cómo un país puede tener tantos quilombos para comerciar. No, esto se lo la verdad, Walter, digamos, pero no puede ser cierto. Digamos. Siempre a nosotros los jugones nos están dando vuelta ideas para crear juegos todo el tiempo. O sea, uno disfruta tanto esto que estamos todo el tiempo viendo, quiero hacer tal juego. Y después, cuando uno juega, ves, hay juegos tan bien pensados que son cráneos realmente los que los hacen, que uno es como que te cuesta decir, bueno, me voy a poner a hacerlo, porque realmente te sentís incapaz de hacer juegos tan buenos como los que hay hoy en día. Y esa idea que acabas de decir puede transformarse tranquilamente en un muy buen juego para explicar no solo una tienda de juego de mesa, para explicar lo difícil que es hacer un negocio en Argentina, hacer cualquier negocio de cualquier cosa. Eso es perfectamente digamos, una trama, no, un libreto para un juego de mesa. Claro. Bueno, Walter, ahí tenés el negocio. Juguemos al burócrata, al hijo de puta que viene y te revienta todo. No, yo pensaba que de forma aleatoria te toque una carta que sea Guillermo Moreno. Listo. Te pone el fierro arriba de la mesa, se acabó el juego. Sí, pero hace 6 horas que estamos. Se acabó el juego, listo, no hay más. Ya está. Acá no se vota. No se juega. Claro. Bueno, acá en Argentina, y no de casualidad, justamente por todas estas problemáticas que tenemos, ya hay 2 juegos, por lo menos 3 juegos de índole bien política. Hay uno que se llama ¿Quién quiere ser presidente? Hay otro que se llama Balotage, y hay otro que se llama Republia. Entonces ya se imaginarán, son juegos políticos, o sea, entonces muchas de todas estas cosas
en estos juegos se tocan esos temas, o sea, esas problemáticas se llevan al juego. Bueno, hay un juego que está en inglés solamente, creo que se vende en Estados Unidos seguro, no sé si en otro lado, que acá en Argentina por internet lo encontré, pero era demasiado caro, pues se nota que es importado. Que, bueno, es de los mismos que hicieron el Monopoly, hicieron un juego que se llama Monopoly Socialism, ¿no? Monopoly Socialismo, sí. que es una crítica feroz al socialismo, pero mientras se juega. Es algo muy interesante. Vi las reglas, vi las tarjetas, todo lo vi por internet. Es muy, muy interesante también. Y a mí alguna vez se me ocurrió la idea de hacer algo así. Cuando estaban las criptomonedas, no era lo que soy tan masivo, sino que estaban como surgiendo. A mí se me había ocurrido hacer un juego con cripto, pero claro, me era como muy difícil pasarlo a un cartón, ¿no? Era como que tenía que pasar algo tan tecnológico al cartón, me era muy difícil. Al final mi creatividad no llegó a tanto, pero me gustan esos juegos que son como de la realidad. Walter. Bueno, vos sabés que Robert Kiyosaki, que es Sí. el hombre que escribió el libro de Padre Rico, Padre Pobre, yo me acuerdo cuando lo leí que me impactó mucho que él empezó a hablar con personas que se dedicaban a formar a otras, digamos, con educadores y demás, porque la pregunta de él era, ¿cómo hago yo para transmitirle a la gente de forma más veraz todas estas enseñanzas? Y todos le decían lo mismo, vos tenés que desarrollar un juego, que él desarrolla Cashflow, que es un juego de inversiones y demás, y el tipo dice que la gente se le acercaba a las reuniones cuando él daba una conferencia y le decían, sí, está todo muy lindo lo del jueguito, pero yo quiero aprender a ser exitoso en los negocios. Y él decía, no entendés, tenés que pasar por la experiencia del juego y obviamente, como cualquier otro juego, estar dispuesto a perder muchas veces para empezar a ganar, digamos. Pero él lo veía bien claro, el tema de, obviamente que es con dinero ficticio, ¿te imaginás? Pero él decía, tenés que entender de qué se trata invertir, qué vas a hacer con esa renta, cómo vas a hacer para invertir en otro lado, sacarla, ponerla, comprar acciones. Me parece muy, muy gráfico el tema de pasar por la experiencia de un juego, ¿no? Sí, y convengamos de que, por lo menos es el análisis que yo hago, ¿no? Todos nacimos muy parecidos, o sea, todos nacimos como niños y nuestra forma de aprendizaje se basó en los juegos durante muchos años de nuestra vida, nuestra principal forma de aprendizaje, porque si bien uno va creciendo hasta la adolescencia, digamos, y en la sociedad actual pasás por colegios donde te van adoctrinando con distintas cosas y te van metiendo conocimiento, pero en el resto de la vida de un niño aprende muchísimas cosas jugando, de todo tipo, cosas buenas, cosas malas a veces, pero no hay duda de que el juego es una manera de enseñar. Entonces, nosotros después de la adolescencia perdimos como sociedad esa rutina de querer aprender jugando y la transformamos en tabú, como bien vos hoy, Leandro, decías, de que, no, si jugás sos un niño, ¿quién te crees que sos? ¿Un niño que a los 40 años está jugando? Pero los tiempos fueron cambiando. Hace 40 años atrás no existía la PlayStation, no existía el Family, no existía nada de eso, y obviamente el concepto de un grande jugando casi que no entraba en ninguna casa. Todos nosotros más o menos tenemos edades más o menos parecidas, y todos nos criamos con una consola o empezando a jugar con algo, y eso se trasladó en el tiempo. Entonces hoy la mayoría de personas de 30 y pico, 40 y pico y 50 y pico de años tienen una consola en su casa y siguen jugando. Entonces ya el concepto de jugar de grande, y ya medio que no, porque ya casi el 90% de la sociedad adulta juega, o con el celular, o con la PlayStation, y bueno, y hoy tenés una masa que cada vez más creciente de que juegan con juegos de mesa. Y juegan con muñecos también, Entonces, porque lo que ves son muñecos también. No, yo no conozco, puede que los haya, y yo le diría, ese es un nerd, ni siquiera un nerd, ese es un geek raro, un friki. Así que yo no conozco gente adulta que juegue con muñecos. Sí conozco geeks
que coleccionan muñecos. A mí me encantan los muñecos, yo tengo algunos, colecciono. Claro, Pero los una cosa es dejan- coleccionar, otra cosa es jugar. ¿Para qué? ¿Los dejan, ¿no?, en la caja para que no pierdan valor? ¿Qué lo tienen? ¿Como una reserva de valor? Como el oro? Sí, algunos lo dejan en la caja para que no tengan valor. Bueno, pero a ver, hay gente que tiene mucho dinero y que colecciona monedas de oro, monedas de plata. Ujú. Y vos le podés preguntar, ¿y para qué las coleccionás? Si las tenés guardadas en un cajón ahí, y porque tienen un valor. Bueno, para el geek tiene un valor eso que está atesorando. Entonces, y no solo tiene un valor para él que está atesorando, sino que reconoce de que para otra gente también tiene mucho valor. Y la historia lo demuestra, porque está lleno de ejemplos de gente que hizo mucho dinero vendiendo computadoras de antaño, vendiendo cosas de muñequitos o autitos o cosas que se transformaron en colección. Y obviamente cuanto más en perfecto estado está, más valor tiene. Y qué más, digamos, en qué mejor perfecto estado va a estar que si ni siquiera la abriste del blister. Claro, pero vos ¿para qué Entonces, coleccionás? Porque vos no haces eso. No lo guardás como si fuera oro o alguna criptomoneda. Yo porque me gusta visualmente. O sea, Ok. yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros también. Entonces yo antes era muy lector y bueno, la vida no te da todo. Entonces cuando metes mucho de una cosa, se te va lo otro. Entonces estos años, por suerte, pude empezar a meter más mi parte lúdica, que antes no la tenía porque estudiaba, leía, trabajaba. Entonces ahora juego más en mi tiempo libre, pero ya no leo. Pero la cuestión es que a mí los libros me encantan. Y esto lo he discutido con un montón de personas. O sea, yo estoy convencido que los libros van a desaparecer también. O sea, hay gente que no está convencida. Yo estoy convencido que con el tiempo los libros van a desaparecer. Eventualmente. Pero sin embargo, yo digo, bueno, pero yo soy una persona que tengo una edad finita y que yo no voy a vivir eternamente. Entonces, no tengo por qué cambiar mi gusto. O sea, yo me crié con los libros. Entonces, para mí una biblioteca es algo placentero, es un ambiente hermoso. O sea, yo me siento a leer y estoy de repente rodeado de libros, lo disfruto más que si me siento a leer rodeado de 4 paredes blancas. Entonces, lo mismo con los juegos, con los muñecos, digamos. O sea, a mí me gustan los muñecos que representan algo que también me marcó en mi infancia. Entonces, no cualquier muñeco. O sea, yo no colecciono muñequitos de lo que salga. Yo colecciono muñequitos de Star Wars, del Señor de los Anillos, de cosas que, o casualidad, se vincularon con mi pasado, ya sea cinematográfico o de lectura. Vamos un poco al tema de las... Sí, a ver, Gustavo, dale. Sí, por una frase que dijiste, la industria del entretenimiento se pelea por el tiempo libre de la gente, que tampoco es mucho. Uh-huh. Los juegos online, ¿qué tanto le sacan al juego de mesa o qué tanto le saca el juego de mesa al juego online? Mira, no me animaría a hablar de porcentajes porque obviamente no los tengo, no tengo esa información y tampoco tengo bien armada la respuesta, digamos. O sea, no tengo conocimiento como para inclinarme para un lado. Lo que sí sé es que se tocan, esos mundos se tocan mucho y cada vez se tocan más. Porque uno se mete en el otro y el otro se mete en el otro. O sea, uno se va metiendo dentro del otro. Como decíamos antes, los juegos de mesa obviamente son juegos de mesa, pero hoy en día los juegos de mesa se están vinculando mucho al online. Y lo online de repente está conociendo a esa industria de los juegos de mesa y ve que hay un nicho creciente, entonces también se vuelca a los juegos de mesa. Entonces, hoy tenés juegos de PC muy famosos que de repente armaron un Kickstarter con su juego de mesa, hicieron millones de dólares, no $100.000, o sea, millones de dólares en un Kickstarter, con un juego que era de PC histórico. Hay muchos ejemplos de esos. Entonces, con juegos de PC históricos hicieron el juego de mesa. Entonces vos tenés la gente que obviamente era fanática de estar atrás de la PC jugando a ese juego, y que obviamente después son mercado también para el juego de mesa. Y también, eso, digamos, es como la industria de los juegos online, o de plataforma de consola, se empezó a meter también un poco en la industria de los juegos de mesa. Y al revés, empieza a ocurrir de que hoy ya tenés muchos juegos, acá debo tener alguno en mi espalda, digamos, que requieren aplicaciones también. Entonces vos estás jugando, por ejemplo, hay un juego que se llama
Mansiones de la Locura, obviamente está ambientado en Lovecraft. Hay muchos juegos del mundo de Lovecraft, por ejemplo, muchos juegos de mesa y de cartas y de rol. Este juego, Las Mansiones de la Locura, ambientado en Lovecraft, vos tenés que, es un juego cooperativo, que entre todos vamos a tener que ir resolviendo misterios que ocurren en una mansión abandonada, por ejemplo, donde aparecen espíritus, aparecen monstruos, que esto y el otro. La cuestión es que cada uno tiene su personaje, que su personaje es una miniatura muy linda, o sea, los monstruos también son miniaturas muy lindas, o sea, de polímero, pero muy bien hechas, que la gente las pinta, a veces te las venden pintadas. La cuestión es que con esas miniaturas vos tenés una carta de personaje que tiene características, o sea, se juega con dados, se va moviendo en un tablero en la mesa, o sea, se van poniendo losetas que representan habitaciones donde hay utensilios, bueno, todo eso, pero además vos tenés una aplicación que todo el tiempo te está poniendo primero un entorno, o sea, te va poniendo una musicalización. O sea, cuando vos haces tal cosa, la misma aplicación reconoce qué está pasando y te cambia la música y también te hace resolver enigmas en la aplicación, te hace preguntas, vos tenés que darle respuestas, en base a la respuesta que vos le das a la aplicación, te dice andate al lado del tablero. Entonces empieza a haber una unión entre el tablero y lo digital. O sea, los que hacen juegos de mesa también empiezan a querer vincularse un poco con el mundo de las aplicaciones. Y además de esto, producto principalmente de la pandemia, si bien ya existía antes de la pandemia, pero la pandemia se imaginarán que fue una explosión tremenda para esto, cuando la gente no se podía juntar a jugar juegos de mesa en la casa, en Europa principalmente, ¿qué hicieron? Bueno, le dieron un montón de empuje a unas plataformas que eran bastante incipientes, donde básicamente lo que hacían era copiar el juego de mesa y llevarlo a la computadora. Claro. Pero literal, digamos, o sea, no es que vos jugás un juego distinto, no, vos ves el tablero, ves todo, pero lo jugás a través de la pantalla. Eso lo mejoraron muchísimo y hoy en día yo me sigo juntando con amigos, porque a veces justamente por tiempo siempre, bueno, ¿qué hacemos? Armamos una partida y jugamos a tal juego de mesa, pero con la computadora. Y estamos los 3, 4, 5 hablando, mientras que jugamos. Y hay plataformas que te lo llevan un poco al plano 2D de una pantalla, y hay otras que directamente simulan una mesa, simulan la manito que mueve las piezas, simula todo, pero muy bien hecho. O sea, hoy la tecnología permite eso. Entonces, en todo esto que les acabo de mencionar, estas tres cosas, o sea, de cómo la industria online o digital se metió en la industria del juego de mesa, cómo la industria del juego de mesa se empezó a meter en la online, y cómo directamente existe la plataforma que las une directamente, esto habla de que la gente ya es de los dos mundos, o sea, el nicho este que está creciendo de los juegos de mesa es también nicho de los juegos online, no es que no son de un mundo y sí son del otro, o sea, son de los dos mundos. Claro, se puede jugar de las dos maneras y bueno, me tentaste, la verdad, me parece, me voy a terminar convirtiendo yo en lo que se conoce como geek, porque hoy aprendimos que quizás no es tan así, y para eso está este podcast, ¿no? Justamente para desmitificar algunas cosas, algunas ideas. Y yendo a justamente este tipo de ideas que teníamos o tenemos, no sé, en la cabeza, vamos un poco a hablar de las características que te dije al principio, ¿no? Esas personas que no, o sea, vos me decís, no existe esto, personas, o son el 10%, personas que no se relacionan o tienen de alguna manera dificultad para relacionarse con el mundo exterior, entonces medio como que se refugian en la fantasía de los juegos, o personas que no son atléticas, o no sé, o que falta el romance ahí, no sé, todas esas ideas que uno ve, no sé, ve una Comic-Con, que enseguida nos vas a contar bien qué es, y dice, bueno, todas estas personas son así, porque uno lo ve estereotipado también incluso en todos lados, hasta en las series. No son así, hay un poco de una parte, una minoría que es así. ¿Qué tenés para responder a ese tipo de estereotipos? No, yo creo que estereotipos hay, no hay duda. Yo lo que creo es que son minorías, o sea, y nunca van a ser mayoría. O sea, porque el mundo geek creció tanto, por lo que hablábamos hoy, que hoy el mundo geek abarca ya una gran parte de la población mundial. Entonces, después
uno se empezará a dudar si es nerd, si no es nerd, si el geek se transforma en nerd o viceversa, pero la realidad es que producto de esto de que hablamos de la tecnología, que se metió en el 99% de la humanidad, y bueno, un gran porcentaje de la humanidad, de eso a donde se le metió la tecnología, y tiene sus partes geek en distintos aspectos, porque vimos que ser geek es de todo tipo, o sea, tenés el geek que colecciona juegos, como el geek que le gustan los libros, o el geek que bueno, hay una variedad tan grande. Ahora, dentro de ese gran espectro de personas geek, vas a tener muy distintas minorías. Entonces, dentro de lo que uno podría decir geek, vas a tener distintos tipos de geek, y en los extremos te vas a encontrar con esas minorías. Entonces, cuando vos, por ejemplo, dentro del nicho este de los juegos, te enfocás en los juegos de rol, dentro de los juegos de rol vas a encontrar una minoría, que es la minoría más geek, digamos, más friki, que es la que cada vez que se juntan van a ir no solo disfrazados con su personaje, sino que lo van a sentir mucho más a ese personaje de lo que quizás lo siento yo cuando juego rol, por ejemplo, porque se meten mucho más en el personaje. Pero son la minoría eso, y yo no creo que eso nunca se transforme en la mayoría. O sea, para mí siempre van a seguir siendo minoría y nunca van a desaparecer, porque eso es una cualidad humana, o sea, como que para mí los humanos siempre queremos diferenciarnos en algo. Lo vemos, yo lo analizo en un montón de aspectos. O sea, dime en qué país naciste y te diré más o menos cómo eres. Entonces ella te está hablando un poco de cómo las fronteras nos arman un poco el estereotipo que nosotros mismos nos vamos creando. Y después lo mismo las religiones. Entonces la humanidad es un poco así. O sea, siempre vamos a tratar de diferenciarnos, y dentro de esas diferenciaciones va a haber extremos. Y esos extremos son minorías, para mí siempre lo van a seguir siendo, y en el mundo geek encontramos lo mismo. Entonces, si vas a la Comic Con, como bien vos mencionabas, ahí te vas a encontrar distintos tipos de geeks también. Está el geek que va disfrazado de la Comic Con, como el geek que vos vas a ver un geek obeso y un geek atlético. O sea, no hay diferencias de peso en los geeks, como no hay diferencias de oculares, o sea, vas a tener geek con anteojos, geek sin anteojos, geek pelado, geek con pelo largo. No, se ponen rockero. los anteojos, aunque vean bien, decime la verdad. O sea, es muy variado. O sea, yo creo que también existe en la industria de la música, digamos, eso. Según el estilo de música que uno usa, es la vestimenta que empieza a ponerse. Y con esto un poco lo mismo. O sea, si de repente estás más, o sea, si tu nicho, dentro de este nicho, está más vinculado a los cómics, y seguramente vas a empezar a usar atuendos vinculados a lo que vos mirás, que son cómics o que son la manga, series japonesas. Entonces de repente vas a tener un vocabulario similar, o sea, vas a buscar palabras afines. Pero insisto, pasa lo mismo con la música. O sea, yo cuando era adolescente tenía amigos que eran metales y iban vestidos de metal y hablaban como metal. Claro, explico? sí, O sea, sí. y tenías más el de la guitarra clásica, y bueno, y así, o el hippie. Sí, y a ver, teniendo en cuenta ahora todo lo que sabemos, porque yo, por ejemplo, cuando lo conocí a Walter, dije, este tipo es un geek de acá a la China. Ahora, vos decís, el tipo sabe tecnología, no sabe un pomo, o sea, mi bisabuela sabía más. Ahora, digo, Walter, sin embargo, lo sigo considerando, tiene una parte geek, porque el tipo está leyendo mucho. Y lee sobre un tema en particular y se involucra y terminó leyendo mucho más que yo. Entonces, digo, Walter sigue siendo un geek o un nerd, como sea, ¿no? Walter, ¿vos te consideras, tenés como una parte geek? Yo tengo, esto me ocurre de hace muchos años. Yo, perdón, cuando yo tenía 8 años, vos entrabas al grado al que yo iba al colegio, me veías en la primera fila y decías, este es el pibe que le trae la manzana a la maestra. Y era exactamente lo contrario, era el más quilombero. En 4º grado me echaron de un colegio católico al que había ido toda mi familia, ¿viste? Todo al revés. Bueno, el hecho es que el tema de usar anteojos es interesante lo que contaba Lucas, porque la gente asume a priori
a mí me ven con anteojos y me dicen, no, vos tenés pinta de ser un tipo, y yo le paso liquid paper al monitor cuando me equivoco, chicos. Sí, escribo pero, algo mal, ¿entendés? O sea, pero bueno, como digo, quizás el geek no es geek en un 100%, es geek o no es geek, sino que puede tener una parte geek. Vos, Gustavo, ahí está el ahora, punto. vos tenés Ahí está alguna... el punto. Para mí, sí, perdón. Sí, dale. Si la cuestión es obsesionarse en el buen sentido, ¿no? Digo, enfocarse en algo y pretender entenderlo a fondo, ahí sí me anoto en ese grupo, la verdad. Porque me ha pasado con muchas cosas a lo largo de mi vida. Lo que pasa es que nada, se maneja todo un lenguaje, lo mismo pasa con las cripto, se maneja todo un lenguaje que quienes no estamos empapados, yo la verdad quedo afuera, ¿no? Pero me pasa con mis hijos. Yo tengo mellizos de 11 años, Lucas, de 12 años, perdón. Y mi hijo varón juega mucho a la Play y demás, y yo no entiendo, usa palabras como por ejemplo craftear, que no sé lo que es, te lo juro, y ha intentado explicármelo y todo, y digo, no, la verdad no. Y no hay cosa que le genere más piedad a mi hijo que me mira con una cara de pobrecito sos, Anda a dormir. que mostrarle los juegos a los que nosotros jugábamos en los 80. Yo le muestro el Pac-Man y el pibe saca plata de los bolsillos y me la da, ¿viste? Como, o sea, no, claro, digamos, no puede creer que nos divertíamos con eso. Bueno. Yo tampoco. Y sin embargo, con el Tetris me divertía más. Vos, Gustavo, ¿qué tenés? Yo también a vos te consideraba un geek por toda la parte tecnológica tuya, ¿no? Claro, yo me paso por lo menos 16 horas por día frente a una computadora. Pero no te juego ni al reversí. Claro. No. Y no me llama, no pasa por ahí, qué sé yo, soy un aburrido, total. Claro, pero bueno, tenés esa parte. Y la parte mía fue cuando yo no tenía nada, o sea, de los estereotipos, yo salía con mis amigos todos los sábados, me emborrachaba, o los viernes también, fiestas electrónicas, o sea, no tenía nada, no estudiaba nunca, tampoco me importaba mucho la tecnología. Cuando surgieron las criptos, yo me empecé a interesar y empecé a hablar con la gente, empecé a explicarles todo, me empezaron a ver como un geek o a decir que era geek y nerd y qué sé yo. Entonces digo, wow, bueno, entonces se ve que alguna parte yo tenía escondida, claro, ahora tengo. No, entonces no es así, es como que vos podés tener una parte nerd y no necesariamente ser como el estereotipo completo de los lentes y ¿no? Sí, yo creo que hoy en día es así. Hoy en día. Porque el mundo te va dando toda esa. El mundo te está todo el tiempo ofreciendo caminos para transformarte en un pequeño geek. Entonces Claro. es poco probable de que las personas le esquiven. Exactamente. ¿Qué decía Gustavo? Que antes de que se nos vaya el tiempo, que nos cuente dónde está Akataka. Sí, igual lo vamos a poner en la Akataka descripción y en los comentarios. Dale. Akataka es un local que pusimos en el centro comercial Hudson, que es un shopping que está, para los que conocen la zona de Hudson, es un shopping que está entre el Country Abril y el Country Las Acacias. Es un shopping chiquitito de 2 pisos, nosotros estamos arriba en el patio de comida. Y si para quien quiera andar por ahí, es autopista Buenos Aires-La Plata, a mitad de camino más o menos, está el acceso hacia la ruta 2, que va a la costa. Bueno, ahí al toque, pasando el peaje de Hudson, está el shopping y al que le guste y tenga ganas de ir a probar, los sábados puede venir a jugar gratis, todos los sábados a la tarde. Tenemos nosotros una ludoteca que vamos incorporando cada vez más juegos. Obviamente no pueden jugar a todos los juegos de la tienda, pero sí a los de la ludoteca y juegan gratis. Y también pueden comprar online, ¿cierto? Pagando con Sí, nosotros empezamos online. La tienda la abrimos hace 7 meses atrás. Nosotros empezamos online y nuestro fuerte sigue siendo online. Claro. Y pueden pagar con cripto, ¿no? Y pueden pagar con BCH. Con Bitcoin BTC, Cash. BCH, pero con BCH es directo el pago. Porque directamente en el carrito de compras, cuando finalizás, elegís si querés pagar con BCH y te aparece el código QR, obviamente el cambio que se usa es el del dólar blue, o sea, el mejor para el cliente. Uh-huh. Y también con cualquier otro método, o sea, tarjeta de crédito, efectivo, transferencia.
Bueno, así que ya saben, este mundo interesante, yo voy a empezar, no sé si a ir a Cataca, me queda un poco lejos, pero Lucas, cuando hagas algo más cerca, seguro voy, me interesa. Te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros, habernos sacado algunas ideas, algunos estereotipos que teníamos en la cabeza. Creo que a los que estén escuchando el podcast hasta ahora también muchas ideas erróneas sobre este mundo, o parcialmente erróneas que tenían, también se le fueron yendo automáticamente. Así que muchas gracias, gente, por estar ahí. Vamos a dejar en la descripción y en los comentarios los datos de Akataka. Y a nosotros recuerden, suscríbanse, recuerden, den me gusta. Y recuerden que también estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Anchor, estamos en Spotify también. Gente, muchas gracias y hasta la semana que viene. Chau, chau.